Capítulo 2. Un hombre como de 25 años, morocho, delgado, vestido con una campera de nylon, pantalones vaqueros y mocasines sin media, subió apresuradamente los 4 escalones que conducían a la galería de la casa parroquial. Esta era un edificio viejo despintado, en la fachada en el que el revoque aparecía caído en varios sitios. Se abrían 2 puertas y 3 ventanas con reja. El hombre aquel llamó con la mano en una de las puertas. Se entreabrió una de las ventanas. «Pai, soy yo, Rigoberto Molina». El párroco, Ruperto Esquivel, se retiró de la ventana. A través de esta, que había quedado entreabierta, Rigoberto oyó abrir y cerrar cajones como si el cura se apresurase a esconder algo. Al cabo de un rato se abrió una de las puertas. «Entrá», dijo el padre Esquivel. En cuanto Rigoberto estuvo adentro, lo primero que el cura le preguntó es si se había encontrado con alguien. El otro le respondió que se había cruzado con unos campesinos, pero que no pasó por el centro del pueblo, sino que se había dado un rodeo antes de llegar allí. «Este pueblo parece vacío, no hay nadie por las calles. ¿Será porque es de siesta?», preguntó Rigoberto. «Sí, siempre es así, da la sensación de estar deshabitado, pero detrás de cada puerta y cada ventana hay varios ojos que están espiando día y noche». Al notar que Rigoberto parecía perplejo ante sus pies descalzos y su pecho desnudo, sobre el cual colgaba un viejo y ennegrecido crucifijo, el cura se interrumpió para decir: «Perdonad la facha, hace tanto calor», y para corroborar sus palabras, con el dedo índice fue escurriendo el sudor que se le mojaba el pecho velludo. Rigoberto le respondió con una sonrisa y luego dijo: «Le traigo una carta del doctor Ezequiel Ábalos. Está escondido en su casa en Asunción. Hace 3 días que entró clandestinamente de Puerto Pilcomayo, donde estaba exiliado. De un bolsillo de su campera sacó una carta que se le dio al cura. Este rasgó el sobre y se puso a leerla. Mientras tanto, Rigoberto examinaba su pecho ancho y sus brazos musculosos y ese pelo largo que le tapaba la frente y le cubría parte de las orejas. «Es velludo como un mono, no parece un cura. Me hace recordar a ese luchador que conocí hace 2 años en el estadio del Club Olimpia, el cuello fuerte y duro y los músculos hinchándole los brazos». El cura Esquivel levantó los ojos de la cara. «Ezequiel Ábalos es mi tío carnal, su hermano Diosdado fue mi padre, pero no se parecía nada a don Ezequiel. Yo llevo el apellido de mi madre porque mi padre no me reconoció. Como ves, estoy emparentando con los Ábalos y los Sosa de Asunción». Al escuchar estos parentescos, Rigoberto creyó percibir en el fondo de su voz una velada de vanidad. Este sentimiento del cura lo sorprendió tanto y le pareció tan infantil que levantó la cabeza y lo miró a la cara con insistencia. «Me dice don Ezequiel que tengo que ponerte en contacto con Florino Villalba Abogado, que traes una carta para él. ¿Lo conoces a Florino Villalba?», preguntó el cura. «Sí, he oído algo de la familia Villalba Abogado. Son gentes de otra época. Me han dicho que están fundidos», respondió Rigoberto con indiferencia, como si hablase de gente de otro país. «Según doña Amelia, están aquí por su salud y para no dejarlo solo a su hijo Florino, que dice que está confinado por el gobierno». «Yo no le creo», dijo el cura. «Fue gente muy rica. Su marido, don Antonio Villalba, se embuchó gran parte del empréstito de 1912. Lo que no comprendo es por qué don Ezequiel lo mete a Florino en esto. Es un inservible.
se la pasa jugando al billar. Para Rigoberto, esa intervención a Florino Villalba podía deberse a que su hermano Octavio era uno de los hombres clave de la conspiración. Yo dudo que Florino ayude a su hermano. Es un simulador. Se hace pasar por confinado político, pero está retenido aquí en Areguá por la abulia y la pobreza, dijo el cura, demostrando poca simpatía por Florino Villalba. Lo voy a ir a buscar en su casa, que no está lejos de aquí, pero más tarde. Ahora vamos a sentarnos en el patio, donde hace menos calor. Era un patio grande de tierra con muchos árboles de mango. El suelo estaba cubierto de esos frutos. El padre Esquivel y Rigoberto se sentaron en unas sillas plegadizas y se pusieron a tomar tereré. A Rigoberto le llamó la atención la cantidad de mangos que llenaban el patio. No están allí mucho tiempo. Por la noche los recoge Leopoldina para hacer dulce, un dulce riquísimo que vendemos en Asunción. Y luego, adelantando la cara hacia su interlocutor, agregó con gesto de curiosidad: ¿Están muy mal las cosas en Asunción? Terrible, respondió Rigoberto. Cada día peor. Nadie está seguro ni de su sombra. Los guiones rojos dominan el gobierno. Se saquea, se viola, se mata impunemente. Esa es nuestra historia política, una larga crónica de sangre y traición, dijo el cura, torciendo los labios despectivamente. De las violaciones y estrupos, ni hablar. Para eso no se necesita estar en revolución. Refirió entonces varios casos de violación que le habían confesado como sacerdote las propias víctimas. Para él los paraguayos traían esa tentación metida en la sangre. No había que haber nacido en el campo ni ser analfabeto para sentirla. No tenía necesidad de ir muy lejos para mostrarlo. Aquí mismo, en Areguá, estaba el médico Indalecio Rolón Palacios, que era un ejemplo acabado de esa perversión tan generalizada. Era un universitario, un hombre culto, leía en francés y alemán, y sin embargo se le pasaba persiguiendo a las campesinas. En todo lo demás, es un hombre excelente, pero sexualmente sin ningún principio ni regla. ¿Oíste hablar de él? Sí, creo que sí, dijo Rigoberto, que parecía no tener mayor interés en hablar de Indalecio. Leí algo en los diarios sobre un escándalo que hubo en el Manicomio Nacional cuando era director. El mismo, exclamó el cura. Lo interrumpieron unas fuertes palmadas que daban en la entrada de la casa. Para atender el llamado, el padre Esquivel se levantó, alzándose los pantalones que se le habían caído bajo el ombligo. Los arrastraba al andar. Rigoberto se levantó a su vez y se puso a caminar por el patio. Todos estos patios se parecen. Los mismos árboles de bananos, de naranjos o de mangos, y la misma falta de limpieza. Este padre Esquivel tiene mucho de campesino. Su madre debe haber sido una mujer del pueblo. Parece que no tiene buen recuerdo de su padre. Lleva el apellido de la madre. Se habrá agarrado el seminario como una tabla de salvación. Aquí está la letrina. No tenía ganas de orinar, pero en cuanto vi la letrina me entraron ganas. Voy a mear sobre esta suciedad en el borde del pozo para ver si la hago caer. No hay caso, está muy dura. Había tenido ganas de verdad. Eso de las violaciones es una rara nuestra.
pero creo que hay mucha exageración. El doctor Indalecio Rolón Palacios, ¿colorado o liberal? No, creo que franquista. Se debe creer muy distinguido porque usa dos apellidos. La aristocracia en estos países sin pasado está en usar dos apellidos. Este patio tiene una pendiente. Cuando llueva, el patio vecino debe inundarse. La casa de al lado está cerrada. Parece que nadie vive en ella. ¿Será una casa de veraneo? Ya salió el padre, me llama. Molina, Molina. Me voy a hacer el distraído. Lo estoy mirando de reojo, pero debo torcer tanto la vista que tengo miedo de romperme un músculo y quedarme visco. Ya vine hacia aquí. Andará siempre con ese crucifijo sobre el pecho. Parece de hierro por lo negro, pero tiene que ser de madera, si no pesaría mucho. Tiene que ser de madera. ¿No me oíste?, preguntó el cura acercándose. ¿Y ese crucifijo, padre Esquivel? Parece muy antiguo, a la vez que alzaba con una mano el tosco crucifijo que aparecía carcomido en varios sitios y gastado por los años y el roce. Me lo dio mi madre, que lo cree milagroso. Solía contarme que mi bisabuelo, que fue uno de los niños que combatieron en Acosta Ñu, se salvó de morir porque lo llevaba colgado del cuello en esa batalla. Tal vez sea una fantasía o una creencia. Y luego, tras una pausa, agregó como reflexionando, pero sin fantasías y creencias, ¿qué seríamos? Yo pienso que mi sentido heroico de la vida lo heredé de mi bisabuelo. Fue un hombre que conoció la guerra siendo... Rigoberto no encontraba nada de heroico en el sacerdocio. Para él no había heroísmo, sino donde se corrían riesgos y peligros. Para el padre Esquivel, ese heroísmo, el de jugarse la vida, era fácil y brillante. En cambio, había otros heroísmos mucho más difíciles y que exigen más temple, y entre ellos estaba el de no amarse a sí mismo y renunciar cada día a algo. Para mí el verdadero héroe es el que está contra todos, dijo Rigoberto con fervor. El gesto de Rigoberto le trajo al cura un recuerdo del coronel Molina, que había conocido en Paraguarí. ¿Vos no tenés algún parentesco con el coronel Desiderio Molina? Fue uno de los militares que se levantaron contra el coronel Franco en el año 1937. Hace poco me enteré que está en Formosa, donde tiene un almacén. Yo te encuentro parecido. Pensar que en 1937 tenía a todo el país en la mano y todos lo obedecían, y ahora con un almacén en Formosa. Es el final de nuestros políticos y nuestros militares, comentó Rigoberto, con tono pesimista y creído. Pero yo no tengo nada que ver con el coronel Molina de Formosa. Nosotros somos de los Molinas de Igatimí. Sí, en el Paraguay hay muchos Molinas. Son como los Ábalos. Guardó silencio un rato el cura y luego, titubeando, preguntó: ¿A vos no te parece que don Ezequiel está ya viejo para estos trotes? Debe tener como 65 años. Rigoberto le respondió que lo había puesto el sector liberal porque había actuado por lo menos en 10 revoluciones y otras tantas conspiraciones. Su aprendizaje de revolucionario era muy largo. Sus amigos políticos le respetaban por eso.
A los 21 años, en la Revolución de 1904, comenzó a actuar y desde entonces no había cesado de intervenir en cuanto reto político y conspirativo se presentaba. Aquí, en el Paraguay, eso cuenta mucho, afirmó el padre Esquivel. La actividad y valor de un político se miden por las conspiraciones en que ha intervenido. Nuestro sector le echó la bolilla negra. No lo aceptábamos. Para nosotros, el revolucionario es otra cosa. Pero tuvimos que ceder ante la insistencia de los liberales para poder contar con ellos, le respondió Rigoberto, bajando la voz como él temiera ser oído. El cura Esquivel hubiese querido seguir preguntándole, pero notó que Rigoberto le respondía de mala gana y con reticencia. Comprendió que no conseguiría sacarle nada más. Rigoberto tenía un gesto duro en la boca. El padre Esquivel se echó encima un guardapolvo y se encaminó en busca de Florino. Mientras caminaba hacia la casa de este, se decía: este Molina es un comunista, se ve. No tengo necesidad de preguntárselo. Es muy joven. No debe tener más de 28, 25 años, pero demuestra una madurez extraordinaria. Seguro que doña Amelia y Nemesía empezarán otra vez con el bendito asunto de la mayordomía de la Virgen. Yo las defiendo porque son asunceñas y viejas familias, pero las aregüeñas tienen razón en querer que ese cargo lo tenga una familia del pueblo. La Virgen de la Candelaria será universal, pero mirada desde Areguá y por una aregüeña. La Virgen es aregüeña. Más de 40 años hace que tiene ese cargo la familia Villalba Abogado. Casi medio siglo. Esta doña Amelia no se da cuenta que la tortilla política se ha dado vuelta y que sus antiguos privilegios han terminado. Pero no me explico que le den intervención a Florino. No lo conocerán, yo sí lo conozco, una de las tantas astillas podridas de las viejas familias paraguayas. El cura pasó por el ancho patrón de la entrada de la casona de los Villalba Abogado, de sus dos grandes hojas de hierro. Una permanecía semiabierta desde hace años y a causa del herrumbre vencido. Entre la entrada y la escalera que llevaba a la galería exterior había un pequeño espacio de tierra, que en otro tiempo fue jardín. El padre Esquivel subió a la galería por la escalera de mármol rota, sucia y desgastada. Cada vez que ponía los pies en la galería, se le venían a la memoria las palabras de doña Amelia. Estos mosaicos son importados de Italia. Antonio decía que el dinero solo sirve para gastarlo. Yo nunca le pedía el dinero para los gastos de la casa. Se lo sacaba de los bolsillos sin que se diera cuenta. Dejaba los sacos colgados de las sillas y yo aprovechaba. Pero don Casimiro Huertas, que conocía la pequeña historia de su patria, tanto como la grande, le había dicho una vez al cura: el doctor Antonio Villalba fue uno de los grandes ladrones públicos que tuvo el Paraguay. Se enrojeció cuando estuvo de director de la aduana con el contrabando y las coimas con el famoso empréstito del año 12, pero lo tiró todo en la política y en las francachelas. El padre Esquivel
se encontró en la galería de atrás de la casa con doña Amelia dormitando en un sillón con la cabeza cubierta con hojas de banano. Despertó al ruido de los pasos del cura y entreabrió los ojos. Otra vez la hamaca le ha jugado una mal pasada, comentó sonriendo. Tírela a la basura. No hay que pegarse demasiado a las cosas. ¿Me quiere hacer llorar como la otra vez, padre?, repuso muy grave y apesadumbrada doña Amelia. En ella durmió toda la vida Antonio, en verano como invierno. Se la compró antes de casarse en Villeta durante la campaña revolucionaria de 1904, cuando estuvimos en París en el Hotel Rivoli. Llamó mucho la atención. Creían que veníamos de África. En Europa son tan ignorantes en geografía. No me haga chistes sobre la hamaca, padre. Para mí es sagrada, agregó con los ojos humedecidos por las lágrimas. Yo seguiré durmiendo en ella aunque me dé jaqueca. Y cuando me muera, quiero que me entierren envuelta en ella, como en una mortaja. Yo. El cura la interrumpió. El tema de la hamaca se volvía interminable en boca de doña Amelia. El padre Esquivel ya lo conocía hasta la sociedad. Vengo a buscarlo a Florino. ¿No está? Se fue hasta el correo para que Eladio le cuente cómo andan las cosas en Asunción. Florino tiene muchas esperanzas que esta anarquía los barra a los colorados y volvamos nosotros. Dice que las cosas están tomando el mismo cariz que en el año 12 y que la historia se repite. Oh, estabas aquí, Ruperto, dijo Mariana saliendo de una de las habitaciones. Oí una voz extraña, pero no la reconocí. ¿Sabes que tu voz es muy distinta cuando das tus sermones en la iglesia que conversando? ¿Cuál preferís vos?, preguntó el cura con un ligero acento de vanidad. Ninguna de las dos, le respondió Mariana riendo. Esta es una madurez hermosa y tentadora. 29 años es una edad en que la mujer se encuentra en plenitud, la edad de las grandes crisis espirituales y carnales. Nadie conoce el corazón de las mujeres como el sacerdote. Se confiesa conmigo, pero como todas, me oculta gran parte de sus pecados y problemas. Se engaña a sí misma, pasando las graves a las columnas de los veniales. Para mí, que simpatiza con ese burro caliente de Indalecio. En el confesionario tengo una tercera voz, dijo el cura, lanzándole una mirada burlona. Mientras decía esto, notó que Mariana tenía puesto un ligero vestido de verano a través del cual se adivinaban los portacenos y la bombacha. Sus pechos eran altos y sus caderas vigorosas. Estaba descalza y el pelo negro, frondoso y sensual, lo llevaba revuelto. Felizmente que el confesionario no te veo la cara. El no me moriría de miedo. Aquí tenés una silla, le dijo Mariana, invitándolo a sentarse. En esto apareció Nemesía, viniendo del patio. Su figura baja y rechoncha. Subió con esfuerzo los 5 o 6 escalones que comunicaban la galería interior con aquel. No le dio tiempo a que el padre la saludara. Su voz sonó chillona y alta.
Ya estamos enterados de todo. ¿No se lo dijo a Amelia? Y ante la mirada interrogativa del cura, la nota de Celesta y sus seguidoras a la curia, pero no se crea que nos quedaremos con los brazos cruzados. Lucharemos hasta el final. Mi hermano Antonio, cuando lo atacaban por los diarios, solía decir: ¿creen que me van a derrumbar? Se equivocan. Los Villalba luchan hasta la muerte. Usted, padre, ha adoptado una actitud muy solapada. El cura echó hacia atrás la cabeza como si la acusación de Nemesía lo hubiera golpeado. Mariana lo notó. Pero tía, yo creo que vos no conocés el sentido de esa palabra. Si no se lo hubiera dicho el padre. Yo he dejado la solución en manos de la curia. No debo tomar partido por nadie, porque mi función es unirlos y no separarlos. Pero usted va a perder, doña Nemesia, porque en este asunto ha entrado la política y usted políticamente. Solano Aguirre anda diciendo por ahí que todo tiene que ser de los colorados, desde la presidencia de la República hasta la mayordomía de las iglesias. ¿No se da cuenta que son otros los que están arriba y que en el Paraguay los que están arriba siempre han pisado a los que están abajo? Posiblemente don Antonio y sus amigos también lo hicieron en su momento. Y el cura, después de decir esto, quedóse callado y pensativo. Si usted hubiese conocido a mi hermano Antonio, no hablaría de esa manera. Era un hombre magnánimo, que tenía un corazón grande como esta casa, y la cabeza y los ojos de Nemesia giraron en todo sentido como buscando algo a su alrededor. Después se pusieron a comentar dos artículos muy fuertes, llenos de ataques y acusaciones políticas contra las familias liberales de Areguá, aparecidos por esos días en los periódicos Patria y La Hora. Se las acusaba de querer retener antiguos e injustos privilegios, uno de los cuales era la mayordomía de la iglesia. Las señalaban como descendientes de los legionarios que combatieron contra el mariscal López y que llevaban en la sangre la misma falta de patriotismo que aquellos. Legionarios, llamarnos legionarios. Pero si Heriberto Bogado, mi tío abuelo, fue ascendido de soldado raso a capitán en Curupaití y felicitado por el propio mariscal López. Antonio tenía todos los papeles, dijo doña Amelia, muy apenada. Florino debe haberlos guardado en alguna parte. Intervino Nemesia diciendo que lo que más la amargaba era que Adelina Huertas hubiese firmado con las aregüeñas la nota de la curia siendo asunceña. Le respondió doña Amelia que las Huertas desde el año 1912 luchaban para sacarle a ella este privilegio. Mientras viva no me olvidaré de esa tarde en que estaba sentada en la galería. Era el mes de enero, una tarde calurosa. Oí la pitada del tren de las 6. En él venía Antonio de Asunción. Media hora después apareció Antonio, elegante, alto, con el negro cabello lustroso por el cosmético partido por una raya en el medio. Tardaba horas para hacerse esa raya y alistarse, su pelo crespo con el cepillo. Entró furioso. En una mano traía su bastón de estoque,
que no abandonaba jamás, y en la otra agitaba un diario. Me la va a pagar ese canalla de Leonardo Manuel Huertas. Este artículo es suyo, es un típico estilo pasquinero. Me acusa de haberlo traicionado al general Benigno Ferreira, pero yo sé de dónde viene su resentimiento. No me perdona que haya conseguido para Amelia la mayordomía de la Virgen de la Candelaria. Sacó el estoque. Con este hierro le voy a agujerear las tripas podridas. La primera vez que sacó el estoque de su bastón me asusté, pero después, como lo hacía cada vez que se enojaba contra alguien, llegué a acostumbrarme. Siempre soñaron los Huertas con tener la mayordomía, pero ahora se concentrarían con que nosotros no quedemos sin ellas, añadió doña Amelia. Ahí está Florino, exclamó Mariana. Florino, el hijo mayor de doña Amelia, era de estatura mediana, trigueño, de pelo lacio y rasgos ahindiados. Se pasaba el día en el almacén de Encarnación Riquelme hablando de política y jugando al billar. Fuera de eso, el resto del tiempo lo mataba leyendo novelitas de temas policiales o ciencia ficción. Estuve jugando al billar con Rey, dijo, y sonrió mostrando la boca, en que le faltaron 2 dientes. Ya sabemos que esta es tu ocupación actual, le contestó Mariana con rabia. No tenés necesidad de decirlo. Sin fijarse en su hermana, como si ésta no hubiese hablado, Florino añadió, si sigo así, con este entrenamiento forzado, me convertiré en el mejor jugador de billar del Paraguay. El cura lo tomó del brazo diciéndole que quería hablarle aparte. Entraron en el comedor y allí le contó que en su casa estaba un tal Rigoberto Molina que traía una carta muy importante de don Ezequiel Ábalos. Ábalos, don Ezequiel Ábalos, repitió Florino como tratando de recordar. Ah, ya sé, sí, es pariente tuyo, y miró fijamente a la cara del párroco. Este asintió con un movimiento de cabeza y el sonrojo se le subió al rostro. ¿Qué querrá de mí?, se preguntó en voz alta. Hace años que no sabía nada de él. Yo creo que se acordó de vos porque se trata de un asunto en que anda metido tu hermano Octavio, le dijo el cura. El padre Esquivel resolvió adelantarse a Florino, saliendo antes. En tanto andaba hacia su casa, observaba las largas sombras que el sol poniente extendía bajo los árboles. No se cansaba de mirar esas asombrosas que se alargaban, que se estiraban, como queriendo desprenderse de los árboles, y estos sujetándolas, reteniéndolas, para no quedarse sin ellas. Parecía un juego, hasta que vendría la noche que lo cubriría todo, y entonces Areguá se poblaría de cientos de minúsculos ruidos y susurros, como si otros seres misteriosos y desconocidos que la luz del día ocultaba comenzarán a emerger de entre sus árboles y sus quintas pobladas de. Florino entró apresuradamente en su dormitorio, donde reinaba un gran desorden. En él había 2 camas, una con un colchón y la otra con el elástico al descubierto. Se notaba que esta última no la ocupaba nadie. Sobre las sillas, varias prendas de vestir. Abrió el cajón de la mesa de luz y sacó un revólver de caño largo. Se lo puso en la cintura bajo la campera. A Florino le agradaba sentir el contacto y el peso del revólver. Cuando andaba con él se sentía más seguro
y hasta su caminar era más ágil y decidido. En los años que fue diputado no dejó de llevárselo un solo día, resuelto a usarlo si la discusión se volvía muy violenta o lo ofendían. Vivía con el temor de que en el calor de una disputa alguien recordase la actuación de su padre en aquel empréstito del año 12. No me va a quedar más remedio que cerrarle la boca de un tiro, se decía. No bien su hermano salió a la calle, Mariana le dijo a su madre: los herederos. ¿Viste cómo estaba? Tenía los ojos enrojecidos. Cada día le mete más a la caña. No digas eso de tu hermano. Es por el sol que tiene los ojos irritados. Vos no debiste hablarle así delante del padre Esquivel. Es tu hermano mayor y tenés que respetarlo. A él no le gusta que te tutees con el padre Esquivel. Yo nunca me tuteé con ningún sacerdote. Pero si tenemos la misma edad, dijo Mariana. Doña Amelia echó a su hija una mirada de reproche. Esta Mariana se la pasa buscándole defectos a su hermano. El pobre Florino no tiene la culpa de nada. Es el país que anda mal y se le cierran todas las oportunidades. Durante el gobierno del mariscal Estigarribia le habían prometido nombrarlo cónsul en Salta, donde hubiese podido ganar unos pesos. Pero se murió el mariscal y todo quedó en nada. Desde ese momento empezaron a gobernar nuestros enemigos políticos. Mariana debe comprender que es el hombre de la casa. Tiene que respetarlo. Ella le echa en cara que el poco dinero que nos quedó después de la muerte de Antonio se lo gastó en el exilio del año 37 en Buenos Aires. ¿Pero qué iba a hacer? Yo se lo di. No iba a dejar que se muriera de hambre. En Buenos Aires trató de trabajar, pero no pudo. No en balde. Buenos Aires tiene fama de ser una ciudad egoísta y fría. Cada vez que entre Florino y Mariana había una disputa, doña Amelia se sentía descompuesta. Sufría por esa malquerencia que se tenían ambos hermanos. ¿Por qué no vas a Asunción a conversar con don Domínguez sobre la hipoteca de nuestra casa?, dijo de repente doña Amelia, sobresaltada por el temor de que le remataran su casa de Asunción. Hace como un año que no pagamos los intereses. La vez pasada le escribimos a Quiteria, pero no nos contestó. ¿Y por qué no va Florino? Que sirva por lo menos para eso. ¿Acaso no sabes que está confinado?, terció Nemesia. Su vida corre peligro en Asunción. Mariana hizo un gesto de duda. ¿Quién lo confinó? Indalecio me dijo que está seguro que si Florino va a Asunción lo dejarán tranquilo. Al oír esto, doña Amelia movió con tanta fuerza la cabeza que se le deshizo el nudo del pañuelo que sujetaba las hojas de banano, las que cayeron al suelo. Tan nerviosa se puso que comenzó a temblarle la papada. No me hables de ese Zaguaá. Habla mal de Florino por envidia. ¿Envidia de qué?, preguntó con gesto de sorpresa Mariana. Sí, Indalecio es un médico y muy capaz. Doña Amelia pensaba que a Indalecio le daba rabia que Florino estuviese en Areguá como confinado político, y él, en cambio, nada más que como un oscuro mediquillo de campaña.
en un puesto que sus adversarios políticos lo habían dado como una limosna para que no se muriera de hambre. Mariana opinaba que Indalecio también era un confinado en Areguá, aunque no como político, sino como consecuencia de la persecución de que era víctima por los médicos de Asunción de su misma especialidad.